Ahora sí. Primero, bienvenidos con todos. Gracias por haberse conectado. En realidad me alegra verles nuevamente después de tanto tiempo. Como decía, algunos estudiantes, esta es prácticamente la segunda reunión que vamos a tener y en la que vamos a dejar establecido todos los reglamentos, todos los lineamientos. Esta, con respecto a esta aplicación, y que bien, ahorita estamos con 3 estudiantes, hay otros estudiantes que están tratando de ingresar, pero se les complica por estos y estos detallitos de cómo manejarlo, ¿verdad? Para ustedes que tienen, vamos a manejarnos siempre con la misma contraseña y el ID, de tal manera que lo sepan a través de la institución. Este programa, como ustedes leyeron o han de haber escuchado la vez anterior que estaba explicando, tiene una duración máxima de 40 minutos. Esta reunión está establecida para 30. Tomen en cuenta que hemos perdido ya casi 5 minutos. De esa manera, para que les expliquen a sus otros compañeros. Y les agradezco a ustedes que lo están haciendo su esfuerzo y lo están intentando. ¿Cómo van a ser las clases y cuándo van a ser? Siempre los miércoles a partir de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque algunos trabajan, ayudan a sus padres, me está pidiendo ingresar. Bueno, y de esa manera podemos estar todos una sola vez a la semana, los días miércoles a las 3 de la tarde. Vamos a establecer siempre un orden, que los voy a explicar acá. Luego de eso, vamos a tener alrededor de 20 minutos, que es la clase, explicándoles las actividades que les envié, las preguntas que tengan, preguntas tanto de la clase como preguntas en forma de la institución. Vamos a aprovechar esta herramienta que tenemos ahí y cierta parte del interés de ustedes para poder también a través de esta reunión poderles decir a los otros compañeros, a los otros profesores que tengan las dudas que ustedes tengan o las inquietudes con respecto a la institución. Sí, porque había algunos estudiantes me han escrito al chat del colegio haciendo preguntas con respecto a esto de la compañera Judith, que gracias a ella nos está facilitando para poder entregar las tareas también a los demás estudiantes. Una noticia que ustedes ya han de saber, y ya les dejo anticipando, las clases, por la emergencia que saben que estamos pasando, no van a ser ya presenciales. Esto, como ven, cada día se sigue expandiendo, sigue siendo cada vez más peligroso y las clases van a ser así. Puede ser a través de esta herramienta, va a ser a través de los deberes, porque como ustedes ven, este año hay que aprobarlo. Y se va a estar buscando las mayores facilidades, las mejores herramientas para poder llegar a ustedes. Entonces vamos a tratar de que se puedan cumplir los deberes y que puedan completar su año. Las reglas para este grupo, para el chat, son las mismas que en las clases, sobre todo respeto, ¿verdad? Respeto, manejarnos de la mejor manera, estar atentos, tratar de seguir expandiendo, seguir explicándole a sus compañeros para poder manejarnos bien. Al final, como les decía, voy a dejar 5 minutos para que ustedes puedan escribirme sus preguntas o sus dudas que tengan, no solo de mi clase, sino también de cualquier otra materia, de la institución, cualquier duda que tengan lo pueden hacer. Como ustedes ven en la parte derecha de su pantalla, así sea en el celular, ahí hay una partecita que dice chat, ¿verdad? Allí ustedes pueden escribir cualquier duda que tengan. ¿Qué más? Hola Pati, bienvenida, me alegra también que hayas podido ingresar. Qué gusto verle de nuevo a todos, ya hemos empezado a 5 minutos, estaba dándoles las instrucciones. Bien, cuando tengan dudas, sí me pueden, hay una partecita ahí que dice levantar la mano, de esa manera pueden escribir. Creo que hasta ahorita todos me escuchan, le estoy viendo bien a todos, en realidad me llena de alegría verles después de tanto tiempo, sinceramente. Es como que al final sí se extraña, ¿verdad? La institución. Miren que ya ni siquiera... Bien, tengo aquí a alguien más que está tratando de ingresar. Ahora sí, los detallitos. Yo sé que algunos ingresaron tarde, otros están todavía ingresando, están tratando de hacerlo porque no se les hizo tan fácil para algunos la parte de la conexión, pero bueno, me alegra que en realidad lo están haciendo. Hasta ahorita estamos 2, 4, 6, 7 estudiantes, otros que se están ingresando. Bienvenida Yasuo también, se está conectando con el audio. Es muy importante eso, conectarse con el audio desde un inicio y con el video. Voy a dejar grabado este video para que ustedes los puedan seguir viendo en la página del colegio. O también le conversen a sus compañeros para que observen allí cómo es la herramienta. Ya dije al inicio cuál va a ser la contraseña, cuál va a ser el ID.
con eso no vamos a manejar siempre. Y al final, repito esto, al final las preguntas para todos los profesores o la compañera rectora. Bien, vamos a empezar un poco con la clase de inglés, que es el objetivo principal de esta reunión. Y luego pasamos a lo de las preguntas. ¿Ok? Bien. Simple present, que es lo que hemos estado viendo últimamente. Ahí les puse un welcome a Lishamuska H. Es hoy día miércoles 15 de abril. Bien, estos son lo que vamos a ver en forma general, la bienvenida, la introducción de lo que estamos haciendo, las reglas, como les dije, lo importante aquí es el respeto, nada más, y tratar de mantener el orden en las preguntas. La explicación de la clase, un video que le voy a colocar, las preguntas de la clase y en forma general de la institución, una explicación del trabajo anterior, el previo, y una pequeña explicación de lo que va a ser la siguiente semana. Mi materia solo nos vamos a reunir una vez a la semana y el contenido solo es para reforzar. Esta va a ser su manera de aprobar su año en las cosas que yo le voy a decir. Al final unas recomendaciones y la clase final. Bien. ¿Qué es el presente simple? Dice que es usado para hablar, is used to talk about an action which happen on a regular basis. Es usado para hablar sobre acciones que suceden en forma regular, a diario. Aquí pueden observar que está los pronombres o subject que ustedes ya conocen, I, you, he, she, it, we, they. He colocado un verbo, el más fácil que ustedes conocen, study, y cómo se lo puede estructurar. Tenemos aquí la única diferencia, la única regla es que para la tercera persona, al verbo, como pueden observar ahí, se le aumenta la letra S, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a avanzar un poquito para poder aclarar bien esto con video. Aquí yo tengo un ejemplo con el verbo to be. Yo soy un ingeniero. Ahí está con el verbo to be, que es igual un verbo, ¿verdad? Yo soy. You are a student. He is in the room. She is in the room. Luego tenemos la parte de la forma negativa. I am not an engineer. You are not a student. He's not in the room. Yo no soy un ingeniero. Tú no eres un estudiante. Él no es o él no está en el salón o en la aula o en el cuarto, ¿verdad? ¿Cómo es la forma de hacer pregunta? Al revés, ¿verdad? Cuando tenemos el verbo to be se le coloca al inicio, como le pueden observar aquí. Am I an engineer? ¿Soy yo un ingeniero? Are you a student? ¿Sí notan la diferencia? Que le coloco el verbo to be al inicio. El verbo to be va al inicio en la cuestión de la pregunta. ¿Eres tú un estudiante? Esta parte no estaba yes or no. Yes, esa es la respuesta, ¿verdad? Yes, I am o no, I am not. Eso no estaba en el deber anterior que les mandé, pero le estoy dejando solo como de forma general, una aclaración, porque luego vamos a hacer un deber con respecto a esto en la siguiente semana. La forma corta de responder, yes, I am, o yes, you are, depende de cómo se pregunta, ¿verdad? Si es con she, yes, she is. For example, Sisa, are you a student? Yes or no? ¿Estabas durmiendo, Sisa? Are you a student? Yes. Yes, No. yes, I am, ¿verdad? Yes, Si yo le pregunto a otra persona con respecto a la tercera persona, entonces ahí contestan. Este es con respecto al deber. Dice, make sentences using the verb from the box, ¿verdad? Haga oraciones usando el verbo desde la caja. Yo les envié en la clase anterior o en la semana anterior 20 verbos. 20 verbos con lo que... Sí. ¿El fall y could eran unidos o eran separados? Eran separados, sí. Ahí se fue un poco... Porque cuando yo consulté fall me salía otoño y could corte. Y cuando le ponía en cambio unida me salía corte de otoño. Ya. Una aclaración allí. Recuerden que son verbos. Entonces fall
significa otoño, pero en verbos ya no sería. ¿Quién recuerda what is the meaning of fall? Fall down, fall. Caerse, ¿verdad? Fall, este verbo caerse. Les voy a compartir un pequeño video que explica más. ¿Sí escuchan? The present simple. When do we use the present simple? ¿Cuándo usamos el presente simple? 1. To describe present truths. Para describir situaciones que sean verdaderas. I have black hair. Están casi todos, ¿sí? I have black hair. Yo tengo cabello negro. Ahí está el verbo have en presente, ¿verdad? Este pues. Julia works in a supermarket. Si ven allí, utiliza la regla S, la regla de la S para la tercera persona. Andrew He works. is a fireman. Andrés es un bombero. 2. Repeated actions and habits. La otra manera es cuando se repiten acciones o hábitos que son de My cada girlfriend día. and I go shopping every Wednesday. Mi enamorado y yo vamos de compras cada miércoles. Every Wednesday is a repeated action. Dice, cada miércoles es una acción que se repite, ¿verdad? Estamos diciendo cada miércoles hacemos esto. James reads the Hasta la newspaper S. every morning. James lee el periódico cada mañana. If you do something every morning, it's a habit or a repeated action. Si lo haces, si haces esto cada mañana, es una acción que se repite. Ahí tienen la S en el verbo read. ¿Sí ven por qué? Porque es tercera persona, está hablando de James. The children Dice, a mí se me queda to school. trabada la pantalla. every morning. Ya te veo. A mí también le dice. 3. Something that is always true. Shucks. Dice, en cambio yo no puedo. Dangerous. Mío no sale cómo descargar el teléfono, se me traumó. Es- Egypt has lots of pyramids. The sun sets Tienes que tener in the west. el sol se oculta por el este. 4. A fixed future event. Eventos que ya están arreglados, que train ya están Arrives at 1 p.m. El tren llega, ahí está la S aumentado porque es una cosa, ¿verdad? The Llega rocket a la 1 de la tarde. launches El cohete next week. sale la siguiente semana. No es lanzado, ¿verdad? The Es algo show que ya saben, fijo. starts in 10 minutes. El programa empieza en 10 minutos. Bien, hola, bienvenida también. Ahí creo que le veo a Juli. Ajá. Hola, bienvenida. Como decía, también ya- al lado, Lisa. Me dicen que deja nada. Bien, chévere, gracias por venir. Ya empezamos hace unos 15 minutos. Este Es que me va a tardé. estar guardado. Es que dice, verás, es que mi teléfono se traumó, mira. Tranquilo, no se preocupe. Más bien, gracias por estar. Gracias por estar. Les completo la idea de la actividad. Ya. Dicen, aquí está la Lisette.
La Lisette, han estado toda la clase reunida. Sí. Bien, les termino de explicar, chicos, lo que era la actividad de la semana anterior. Sobre todo eso porque vi que algunos tenían dudas. Y al final podemos hacer las preguntas en el chat o así. Decía que teníamos que realizar oraciones con estos verbos. Ya. Solo en tiempo presente. Por Ajá. ejemplo, begin. What is the meaning of begin? Who remember? Begin, ¿quién se recuerda? La actividad era igual para todos, ¿verdad? La única diferencia es que en los cursos inferiores tenían que hacer la oración con 8 palabras, tenían que tratar, los cursos de los niveles superiores tenían que hacer con más palabras. ¿Cómo le hago una oración más larga? Por ejemplo, aquí yo utilicé cook, que significa cocinar, ¿verdad? Y pongo, mi tía cocina una deliciosa sopa para mí y mi hermana cada fin de semana. ¿Cómo le hago más larga? ¿Cómo le hago más larga? Colocando un tiempo o una fecha, colocando personas, ¿verdad? Yo digo, mi tía cocina una sopa deliciosa. Esto de aquí solo lo aumenté para poder completar las 10 palabras. Porque yo puedo decir, mi tía cocina una sopa deliciosa para mi hermana. Aquí no estoy diciendo. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de realizar una oración. Escojan donde está Patti, por favor, ayúdame a escoger uno de estos verbos para hacer una oración con todos ustedes. Esto dice. No, Study creo que es la más... Ya, hagamos una con Word. ¿Quién me dice en español para poderla realizar en inglés? Lo primerito siempre tenemos que pensar en trabajar, all right? That's the meaning of work. But tell me an example of work, but in Spanish, so I can do in English. Díganme el ejemplo en español, la oración, y yo la hago en inglés. Una oración con 10 palabras. ¿Conoces? ¿Cómo sería, ver? Una oración en español con la palabra work. Mi papá. ¿Ya? Mi papá se fue a trabajar. No, en presente. Mi papá trabaja. Trabaja en una panadería. En una panadería. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Vamos a tratar de hacerle como era el deber, larga, ¿verdad? Más larga. Vamos ayudándole, a ver. ¿Cómo se dice papá? How do you say papá en inglés? Dad. My dad. Work. ¿Qué debo hacerle ahí? Works, le aumento la S, no se olviden esto, es la regla. La works, ¿por qué la S? Porque está hablando de la tercera persona, de mi papá. My dad works in, how do you say una? Thank you. Who says? Very good, thank you. My dad works in a bakery, se dice panadería. Bakery, pero ahí tenemos ¿cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, 5. El deber decía mínimo 8 para los de octavo y 10 para los de décimo y así hacia arriba. ¿Cómo le hago más largo? My dad works in a bakery. Pensemos en poner una fecha o un tiempo. Por ejemplo, trabaja todos los días. Y podemos también añadirle un lugar para que se vaya haciendo la oración más larga. My dad works in a bakery. ¿Cómo digo todos los días? How do you say todos los días? Every day. Every day, thank you. Every day. In Archidona. Estoy aumentando una fecha, un tiempo todos los días y un lugar. ¿Cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la también vale 10, ¿verdad? Y si quiero, digamos que quiero hacerlo un poquito más larga. ¿Quién me dice cómo le hago más larga esa oración? My dad a ver, ¿alguien más está incorporándose? Mi papá. ¿Cómo le hago más largo? My dad
And my brother, por ejemplo. Brother. Or, sí, eso, ahí le quito la S en cambio, sí. Mi papá y mi hermano Trabajan en una panadería en Acción, todos los días en Acción. Perfecto, entonces ya le hice la oración más larga, ¿verdad? Ese era el trabajo que tenían que hacer. All right, ¿quién más? Escojan otro verbo. Choose another verb. Play. Play. Play, that's very easy. Play is very easy. Es muy fácil, es fácil play. Love. Love. Okay, love is in the air. Amor. Una oración con amor, Michael. Mande. Una oración con amor en Con español. play. Con love, con love, con love. Profe, no se escucha bien. Dice en inglés o en español. En español. Profe, no se escucha bien. Vamos a... Okay. Las 3:05. My cousin love, le pongo la S, ¿por qué? Porque estoy hablando de la tercera persona. El Michel creo que Sí. está en la cancha. En la cancha está. Ese está en la casa. Y no sé, más. Tratan de estar en silencio para que no se interrumpa a los demás. ¿Por qué no se fueron? No, es que mucho hablan y todo. My cousin love, ¿quién me ayuda a completar la oración? Mi primo ama. Una chica. Mi prima ama. Mi Ya. primo. Mi prima, sí, es lo es. cousin, Ama a sí. su novia. Ok, my cousin love. A ver, His, si se refiere a varón, ¿verdad? O, ¿cómo se decía para si es mujer? Care. Here. Thank you, very good. My cousin love her boyfriend. Mucho, ¿cómo digo mucho? More. No, more. En Very. Very. Very much. My No. cousin love Very her much. boyfriend very much. Vamos a hacerle más larga esta oración para que complete el pedido que era 10 palabras. Mi primo ama a su, mi prima ama a su novio o enamorado bastante o mucho. Vamos a hacerle más largo, sería my cousin, le podemos dar un nombre, my cousin, Patty, poner Patty. My cousin Patty love her boyfriend from. Vamos a ponerle lo que dije siempre, poner un lugar y un tiempo. ¿De dónde le decimos que es él? From San Pablo. Rupillaco, digamos, ya. Dicen fue de San Pablo. Después van a decir que es alguien de ahí, mejor dejémoslo ahí nomás. My cousin Patty Para. love her boyfriend. Gana, esquiñame. Ahí entonces ya estaríamos completos con la oración, ¿verdad? Así era la actividad que tenían que hacer ustedes. Esta actividad la tienen que realizar en un cuaderno, chicos. ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio de que lastimosamente por esto de la crisis que estamos atravesando aquí en el Ecuador a nivel mundial, se quedan... le vamos a hacer así de esa manera. Entonces ustedes tienen que hacer sus trabajos en el cuaderno. En el cuaderno, si pueden, toman fotografías, envían para poder yo registrarlos. Otro sí, otra manera de tener puntos adicionales es lo que hacíamos antes. Los que tienen la oportunidad de utilizar el internet pueden realizar comentarios en las fotografías de la página del colegio en inglés. Pero comentarios un poquito largos, ¿verdad? De 8 palabras o 10 palabras. Eso yo también le voy a poner en mi registro como actividades de clase, como participados. ¿Pero en inglés dice? Yes, en inglés. Has to be in English. Sí, en inglés. Entonces, escogen la fotografía que ustedes quieran, el video. Recuerden que ya subí varios videos allí, hay de 3 o 4 estudiantes de las actividades que hicimos la vez anterior. Acá, Pero dicen, sí. ese tenía chance solo hasta el día viernes. No, pueden todavía hacer. Yo puse ahí algunos ejemplos. Acá he tenido algunos estudiantes que quieren ingresar. Porque me hizo un poco confuso porque yo soy con mis padres allá ya por Pusuno, por allá por una finca, entonces estamos allá y no puedo venir. Igual porque mi papi también no me da permiso. Hola Estrella, bienvenida. ¿A la vez de cuándo?
Sí, qué pena que hayan llegado bien tarde. Aquí también le veo a Yazú, hola. Y bueno, ya como digo, esto va a estar grabado. Estrella tú en dos partes. Sí, al final, como les decía, vamos a tratar de... Esta es la primera clase, por eso se nos hizo un poco de tiempo. Pero nuevamente les agradezco que se hayan integrado, que hayan tenido este interés. Este video va a quedar guardado para que lo puedan observar en la página del colegio. Le decía que podemos dejar 5 minutos para poder realizar todas sus inquietudes. Yo aquí tengo un ejemplo de un video de los que ya hicieron. Le voy a colocar el video de... Este es el video de Heidi. Era la primera actividad que estábamos realizando la vez anterior, ¿verdad? Si podemos entregar a los hermanos, no está muy bien. Tenemos chances, sí. Si tienen chance. Cualquier día entregarles. Es que le dijimos que somos otros de... Otra semana, hermano. Estamos en la finca de su madre para una más. Bueno, así como ella lo realizó, hay algunos que ya están subidos a la página del colegio y en YouTube. Lo pueden ver de otros 3 estudiantes también que están. Es de Jessica, de Hugo, de Tamara. Al final están los mistakes. Dicen que hacemos lo que no hicimos el deber de grabar el video. Eso les decía, todavía tienen oportunidad de realizarle. Todavía tienen oportunidad. Recuerden que todas estas calificaciones se las va a pedir al final, porque no vamos a poder. Lo importante es que lo hagan, lo importante es que lo intenten. Todos los chicos que ya lo hicieron, Tamara, Hugo, Jessica, Heidi, ellos me mandaron desde el principio, desde que pusieron en borrador, en el cuaderno en español, luego tradujeron, me enviaron a mí, yo les iba ayudando a corregir, a cambiar ese tiempo. Yo me puedo dar también con ustedes, inclusive la pronunciación. Por eso estamos, como yo les decía a los profesores, para poderles ayudar y guiar. Entonces, inténtenlo. Yo sé que algunos pueden hacer un trabajo mejor, otros en base a sus conocimientos. Esta mejor manera de realizar. Está difícil para hacer esa cosa. Intenten de hacer, el trabajo era con respecto a las creencias, ¿verdad? Igual también el de los chicos de escuela, solo tenían que, de colegio, tenían que hablar con respecto a sí, las creencias del bachillerato, 10º para arriba, y los de 8º y 9º tenían que hablar con respecto a una canción. Ahora sí. Listen, yo hice el video, pero se me había borrado. Es que estaba editando el video, se había borrado. Les voy a contar que a mí también, eso es lo que más yo también cuando empecé a hacer el ejemplo, ya le terminé de grabar todo y quise editarle en el video y se me borra una parte, se me borró todo el texto, les juro que no dejo todo allí, pero como tenía que mandar el ejemplo a ustedes, lo volví a hacer. Y sí, pueden inclusive hacer cosas en video, pueden hacer pedazos, como una clase. Lo mejor que pueden hacer es observar los ejemplos que ya están allí. De todos, sí. De todos. Pero mía, estaba medio raro, estaba el video más chistoso, pero igual se borró. Inténtalo, Zuli. Lo importante es que hagan sus trabajos. Este de aquí, el trabajo que teníamos de esta semana de hacer las oraciones, todavía tienen esta, envían en fotografías o lo tienen guardado allí en su... Yo tengo aquí, bien, déjenme leer un poco los mensajes que me han enviado. Está difícil para hacer el video porque... Sí. ¿Porque qué, güey? Me dice Estrella que no puede escuchar lo que... aquí... No sé, ¿ahí me escuchas, Estrella? Sí, Estrella también está conectada, pero está sin video. Lo importante es que ingresen, como les decía, desde el inicio tienen que ingresar ya activando el audio. Chicos, quiero que aprovechen estos pocos segundos que nos quedan. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo sé que esta era la primera clase, vamos a hacerlo todos los miércoles, más adelante va a ser un poco mejor distribuida, van a haber más estudiantes. Si tienen dudas para yo pasarle esta información a otros maestros o la compañera rectora,
Dime, Jonathan. Dice, pero yo no puedo. ¿Quién no puede? Yo. ¿Qué pasó, Jonás? Es que voy a tener que ir a mi finca por unos meses. Yo sé, no hay problema. Como les decía, no es obligatorio. Los estudiantes que puedan, bienvenidos a los demás. Yo voy a dejar guardados estos videos en la página del colegio. Ahí ustedes pueden seguir informándose. Listen. Sí, Michael. Yo también lo mismo tengo que ir a la finca. Yo entiendo, todos trabajan, por eso yo traté de colocar una vez a la semana. Una vez a la semana. Voy a la finca. Y ahí pueden hacerlo. Lo importante es que vayan avanzando con sus trabajos. Mire, si puedo traer a ¿cómo se llama? A Luis y a Richard, o solo a uno. No, ustedes más bien allí aprovechen, yo sé diferente de la realidad, allí aprovechen a poder estar así como está el Jonás con Zully, pueden estar 2, 3 estudiantes. Lo importante es que utilicen las precauciones, ¿verdad? Recuerden que este virus está cada vez creciendo, extendiendo lastimosamente. Si han de estar viendo las noticias, ya hay 8 contagiados acá en el Tena, y sí es preocupante. Entonces, más bien, como una vez más les digo, les agradezco que hayan tenido el interés de reunirse y sobre todo utilizar esa herramienta porque les sirve bastante. Esto del Zoom no solo lo utilizo yo, utilizan en las empresas, en los trabajos, hasta el presidente de la República está usando esto para contactarse con sus ministros y con todo su equipo. Entonces, me alegra que ya lo hayan podido utilizar y lo puedan, como decir, poder ingresar, porque algunos estudiantes estaban con esa duda de cómo manejarle, ¿no? Entonces, como les decía, quiero aprovechar, si tienen dudas, sí, va a estar grabado, ¿alguien le escucha ya? Va a estar grabado, lo pueden ver otra vez y nuevamente les recomiendo en la materia de inglés, aparte de los deberes que están allí, esta asistencia le voy a tomar en cuenta a los estudiantes que pudieron estar acá y también vamos a hacer lo que hacíamos al inicio, poder comentar en las fotografías o en los videos de sus compañeros o suyas propias que están en la página con comentarios un poquito, primero comentarios crítica positiva, ¿verdad? Y con un mensaje de 8 palabras mínimo. No van a poner solo bonita o bien, no, algo que sea un poquito más enfocado. Yes, Zully. Listen, sí, pero sí podrás enviar en WhatsApp lo que se ha grabado para poder ver. Sí, la página, a ver, alguien me pregunta cómo, le voy a colocar en el chat, cómo se llama la página. A mi hermana, dice. Y a la página del colegio, voy a buscarla acá. Es la página del colegio, ¿verdad? La página de Facebook, pero la del colegio, la que es oficial del colegio. Déjenme abrirla. Es Unidad Educativa Intercultural Bilingüe San Pablo, ¿verdad? Inclusive ahí está la fotografía de todos los docentes al inicio. Allí los que no le han dado me gusta, allí pueden observar que está bastante información, inclusive la información que manda la compañera rectora. Estoy tratando de también subir ahí la información de los otros compañeros, de tal manera que se les haga fácil, a pesar que hay el grupo de WhatsApp de los estudiantes también. Los que deseen ser incorporados ahí pueden colocar al final en el chat su número para poderles incorporar a este grupo de estudiantes. Entonces, estaba viendo es que hoy día vino el profe Nelson y me dio su número de WhatsApp y ahora me estaba entregando los deberes de estudios, sí, y de artística. Okay, ahí entonces, ahí podrían ver. Miren, ahí está, ahí les comparto lo del... Esa es la página del colegio. Creo que algunos de ustedes ya están incorporados, pero lo dejo aquí grabado. Ese es el nombre. UID San Pablo. Ustedes pueden ver ahí. Más alto. Ahí está toda la información. Podemos ver ahí las publicaciones, toda la información, porque es una página formal. Entonces ahí ustedes pueden hacer, ahí está un mensaje que les puse en forma general a todos con respecto a este tiempo. Aquí está como pueden ver, aquí está
el video reciente, el último que envió Heidi. Hace también unos días que me envió Hugo. Y así, ahí está la invitación para que participen en esta reunión. Bueno, está bastante información. Bien, chicos, si no tienen dudas, ya el tiempo se me está concluyendo. ¿Alguna inquietud pueden aprovechar ahorita? ¿No? Bien, entonces, una vez más les pido que se cuiden mucho, saluden a sus papis, saluden a sus compañeros, los que les vean por allí. Les agradezco por el tiempo. Espero que cualquier inquietud que tengan con respecto al video, que veo que es la parte más complicadita, pero es solo cuestión de tener ganas y un poquito de valor, háganlo, escríbanme al Facebook, al WhatsApp, yo les corrijo, les ayudo, les explico cómo poder inclusive pronunciar para que hagan este trabajo. ¿Y tienen todavía tiempo? Sí. Este de aquí estaba inicialmente para las 2 primeras semanas, ¿verdad? Pero no pueden presentar a finales de abril. No vamos a tener clases prácticamente así. Pero si me pueden mandar por WhatsApp o... Listen, también le deseamos un feliz por el Día del Maestro. Sí, gracias. Sí. Por dos, yo también le iba a decir lo mismo. No se preocupen. Yo primero. Algunos se olvidaron, pero para eso estamos. Yo le iba a dar por privado, Lice. Gracias, para el Chicho dice por privado. ¿Qué pasaría? Una chichita así. Es que dice yo estaba viendo primero. Fue bien verles de nuevo a todos. No sé. Bueno, chicos, entonces ya veo que en 3 segundos se me acaba. Gracias por todo, chao. Gusto verles de nuevo. Y ven que yo estoy... Nadie se ha dado cuenta que yo estoy en el colegio, ¿verdad? Aquí me hice un... Sí, se ve. Estaba viendo. Ya iba a ir a ver y acá está. A ver si desde acá te estaba viendo yo, Michael. Bueno, chao, chicas. Un gusto verlos. Yo iba a ir a ver si te estaba. Chao, Listen, cuídese de la pandemia. Protejan